Bueno, el señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la Comisión de Constitución. Gracias, Presidenta. Tenemos confirmación de autoridades invitadas para el día de hoy. En primer término está confirmada la asistencia presencial del señor ministro, secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, que viene para los dos proyectos en tabla. Por su parte, también estaba confirmada en forma presencial la ministra, señora Yanez Jara, del Trabajo y Previsión Social, pero lamentablemente se ha excusado. Ella dice lamenta excusarse porque tuvo que partir por una situación urgente a Santiago, pero manifiesta que estará presente en las sucesivas sesiones en que se continúe tratando el proyecto. También ha confirmado su asistencia para el primer proyecto en tabla, en este caso sobre datos personales, el señor Jean-Pierre Couchot es el director nacional subrogante del Servicio Nacional del Consumidor. Ok. Y también que la Comisión especialmente lo invitó por acuerdo de la última sesión en que tratamos este proyecto. La Asociación Latinoamericana de Internet también fue invitada, yo había solicitado ser escuchados. Y está el señor Raúl Echeverría, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, acompañado del señor Gabriel Parra, que es el gerente regional de políticas públicas de la misma asociación. Y para el proyecto también de datos personales, la Alianza Chilena de Ciberseguridad, en esta oportunidad representada por la señora Alejandra Moya. Se ha recibido dos oficios el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el primero, referido informe glosa 5, partida 10 de Gendarmería de Chile y complementado por oficio 2394. El Ministerio Público también nos hace llegar un oficio en cumplimiento de ciertas glosas de la partida 10 de la Ley de Presupuesto del año en curso. Eso es todo, señor Presidente. Ok. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Hay algo en particular que tengamos que resolver? No, en este caso no. En este caso no, tenemos ¿cierto? nada. Ya. No. Ofrezco la palabra en varios. Diputada Giles. Gracias, Presidenta. Me gustaría saber si desde ayer a hoy ha habido algún avance en relación a el informe que nos debe la Ministra de Justicia respecto de los muertos, niños, niñas, adolescentes que están bajo el amparo del gobierno, la responsabilidad del gobierno actual en el Sename. Y si es que se hicieron las acciones que ayer se acordaron, si ha habido algún resultado respecto de ellas, dado, por ejemplo, que teníamos presente aquí el subsecretario de Justicia, que quizás pudo haber iniciado o apurado esa iniciativa. Secretario, Sí. sobre el punto. Sí, la Comisión el día de ayer acordó insistir en la solicitud de información al Ministerio de Justicia en relación al cumplimiento de su obligación legal también en orden a entregar los datos de niños, niñas, adolescentes que han fallecido en dependencia, estando bajo el cuidado y en dependencia del Servicio Nacional de Menores. Se envió el oficio, pero bueno, vamos a esperar un poco para que ver la reacción del Ministerio. Nosotros como Secretaría hemos estudiado un poco la situación, así vamos, porque la situación era la siguiente. Digamos, por ley, la ley de presupuesto de cada año establecía la obligación del Ministerio de Justicia de informar, decía en forma trimestral, los datos de los niños, niñas y adolescentes que fallecían en dependencias del Sename. En la práctica el Ministerio lo entregaba este dato en forma mensual, pero la ley decía en forma trimestral. Después se dio la circunstancia de que el Servicio Nacional de Menores está en proceso ya de desaparición. Hay una parte de lo que era protección, pasó a depender del Servicio Nacional de Atención Especializada de la Niñez, que ya está en funcionamiento. Y por otro lado tenemos el Sename, que mantiene todo lo que tiene que ver con menores infractores de ley, que posteriormente va a pasar al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Nosotros, cuando se vio acá el proyecto en la Comisión del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez,
se estableció en un artículo, me parece transitorio, que para todos los efectos legales, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez era sucesor legal del CENAME, ¿no? Y estuvimos viendo con Margarita justamente esta situación, porque estuvimos revisando qué es lo que se estaba informando, y hasta el momento estuvimos detectando que sí, el Ministerio de Justicia ha ido entregando una información en forma trimestral. Antes era mensual, pero ahora se apegaron a lo que dice la ley de presupuesto, que es trimestral. Pero encontramos que hay una cuestión que está cojeando, y es que lo que está informando el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia se quedó con el CENAME en la parte de menores infractores de ley, porque la parte niños, niñas y adolescentes pasó al Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí sí que nos están informando. El Ministerio de Desarrollo Social en este momento nos está informando. Curiosamente detectamos que conforme a que el año pasado sí entregaron la información, pero este año no. Este año nos están entregando, y yo me imagino, nos imaginamos nosotros que tiene que ver con una suerte de interpretación legal, en el sentido de que como el organismo propiamente tal ya está cumpliendo sus funciones, sienten que la obligación que establece la ley de presupuesto para el Ministerio de Justicia, porque la ley de presupuesto se refiere en una glosa al Ministerio de Justicia y en otra al CENAME, en los mismos términos de informar, pero se refiere al Ministerio de Justicia y CENAME. Ahora, como reitero, el Ministerio de Justicia y CENAME están ahora a cargo de en el fondo los infractores de ley ya son adolescentes, ¿no? Entonces nos quedamos con que no encontramos, por más que revisamos, que el Ministerio de Desarrollo Social está entregando la información respecto a los niños, probablemente tales, porque el Ministerio de Desarrollo Social es el que tiene bajo su dependencia al recién creado Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez. Entonces lo estuvimos viendo con Margarita, porque en realidad estuvimos... Entonces los términos que ayer el CENAME mandó, que es sobre jóvenes. Sí, por ejemplo, Margarita, si lo puedes leer. Ayer, por ejemplo, en la cuenta se recibió esto del CENAME, pero esto en base a la obligación trimestral. Esta es mensual. Esta Esta es mensual. ¿Esta es mensual? Sí, esta es mensual, la información que La del reenvió Sename. de CENAME. Directamente el CENAME, y ha mandado todos los meses. Ya. Revisamos desde octubre del año pasado y está enviada todos los meses, pero en esta oportunidad dice: la información corresponde a los adolescentes o jóvenes atendidos directamente por el servicio o sus unidades colaboradoras que se encuentran con tratamiento médico por enfermedad grave o se encuentren diagnosticados con problemas de salud mental, su distribución por centro y de las gestiones realizadas para su atención y recursos invertidos, de los menores de edad fallecidos, el lugar y causa de muerte y las acciones administrativas y penales realizadas según corresponde. El informe de la glosa que se remite corresponde a la información respecto a adolescentes y jóvenes fallecidos en el área de justicia juvenil según el siguiente detalle: por área de intervención, por sistema de atención y por edad, menor o mayor de edad, del mes de marzo de 2022. Perfecto. O sea, sí están mandando el CENAME mes a mes esta información, pero es respecto a adolescentes y jóvenes, ¿Qué es lo que están que es lo que corresponde haciendo legalmente, ellos ahora? porque lo que ve menores, todo el sistema de protección En es de desarrollo servicio social. Exacto. Perfecto. Queda claro. Yo creo que por lo mismo, de todas maneras, esta información debió haber sido respondida por el Ministerio de Justicia. Y lo que creo que deberíamos acordar entonces, remitir también la solicitud al Ministerio de Desarrollo Social para poder reafirmar, digamos, el acuerdo que tenemos en la comisión de poder recibir esta información de manera mensual. ¿Sí? Perfecto. Se acuerda. Y se hizo las diligencias que acordamos ayer respecto de poder enviar los oficios, diputada, para poder insistir en la solicitud que se le ha hecho al Ministerio de Justicia. ¿Sí? Perfecto. ¿Puntos varios? ¿Alguien más? No hay más puntos varios. Terminada la cuenta, entonces, la sesión tiene como propósito destinar la primera hora para continuar la tramitación del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. En segundo trámite constitucional, los boletines refundidos 11.144-7 y 11.092-07. Este es un proyecto que tiene urgencia suma y se ha invitado al señor ministro secretario general de la Presidencia, quien ha confirmado su presencia,
además, pero que todavía no ha llegado o va a participar telemáticamente. No, presencial. Ya, perfecto. Sí. Se continúa además el ciclo de audiencias con los siguientes invitados e invitadas a exponer sobre el proyecto. El señor director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, el señor Raúl Echeverría, el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI, y la señora Paulina Silva, directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Además, acordamos destinar el tiempo restante de la comisión a la presentación del proyecto de reforma constitucional que establece en el marco de la seguridad social una destinación específica del financiamiento para fines previsionales y una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual de las y los afiliados, boletín 14.921.07, con urgencia simple. Se ha invitado para estos efectos también al señor ministro secretario general de la Presidencia y la señora ministra del Trabajo y Previsión Social. La ministra, tal como lo comentó el secretario, se excusó, lamentablemente tuvo una urgencia en Santiago, esperamos que no sea nada complejo, pero el ministro Jackson entiendo que está confirmado. Entonces partiríamos con el director del CERNAC, entiendo que viene un subrogante, ¿no? Sí. El director nacional subrogante, Jean-Pierre Couchot, no sé si se pronuncia de esa forma, pero está telemáticamente. Sí, está telemáticamente. No lo veo. Ah, ya, ahí lo veo, perdón. Sí, por eso no lo veía, estaba nublada la vista. Bueno, claro, el extremo superior derecho. Entonces, bueno, don Jean-Pierre, bienvenido a esta comisión. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y hemos acordado un tiempo límite de 8 minutos por exposición. Evidentemente, si se pasa un poco, le vamos a avisar cuando quede un minuto para que pueda ir redondeando su idea y posteriormente vamos a hacer una ronda de consultas, preguntas u opiniones respecto de los puntos que aquí se plantean. Así que le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta, por la palabra. Intentaré ajustarme a estos 8 minutos, así que voy a hacer... Perdón, Jean-Pierre, disculpe, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos un problema de audio. No estamos escuchando acá en la sesión la exposición. Vamos a tratar de resolverlo de manera inmediata. Ya. Denos unos minutitos, por favor. Ok. Todavía no aprendemos a leer los labios. Sí, por favor, la persona de informática que no, está... Yo no puedo, no. Que está a cargo para que manden a alguien, porque siempre hay alguien de informática. Ya. A ver, ahora pruebe. A ver, ahí sí. No. No, tampoco. Seguimos con problemas de audio. Fernando, ¿tú también estás con problemas de audio? No, es que estoy viendo si... A ver, don Jean-Pierre, mientras tanto estamos tratando de generar... Pero si habla solo él, no se acuerda. Sí, estamos tratando de generar un mecanismo acá para poder escucharlo, así que lo resolvimos a través del celular del diputado Leiva, ¿ah? Mientras arreglamos el audio, así que puede partir nomás su exposición. Gracias, Presidenta. Entiendo que ahí me escuchan. Por último, una señal de mano, ¿sí? Ya, perfecto. Ya, voy a partir para no demorarnos más. Bueno, Presidenta, intentaré ser muy sintético. En términos generales, sabemos que las operaciones de tratamiento de datos personales constituyen una actividad que en sí es riesgosa y que genera riesgo por cuanto tratamientos que puedan ser indebidos no solamente significan infracciones de ley, sino que también pueden representar afectaciones patrimoniales para los consumidores. En el plano infraccional y en el plano indemnizatorio, este proyecto contiene referencias a ambas aspectos. En el plano infraccional, el proyecto de ley establece efectivamente un procedimiento administrativo sancionatorio especializado a cargo precisamente de esta Agencia de Protección de Datos Personales que está enfocado a investigar las eventuales infracciones de las normas legales y sancionarlos genéricamente con multas y otras sanciones específicas. A su turno, en el plano indemnizatorio se reconoce en el proyecto de ley el derecho que tienen los titulares de datos personales a poder perseguir a través de una acción indemnizatoria compensaciones o indemnizaciones por los daños que estos incumplimientos a la ley puedan haber significado.
¿ok? Y desde este punto de vista hay dos puntos que es relevante mencionar desde el punto de vista de las facultades del Servicio Nacional del Consumidor. El primero de ellos diría relación con la futura interacción entre el nuevo marco normativo de protección de los datos personales y la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. La Ley 21.398, que fue publicada y entró en vigencia el 24 de diciembre del año recién pasado, incorporó una norma que es el denominado artículo 15 bis, que es aquella norma que establece que el SERNAC puede ejercer sus facultades a propósito de datos personales y en el contexto de una relación de consumo. Conforme se hizo presente también en la historia de la ley, a través de esta norma, lo que el legislador propuso fue solucionar de manera previa cualquier conflicto que pudiera existir en el futuro en materia de protección de datos personales entre el SERNAC y otros organismos a quienes le fueran asignadas competencias en la materia. Y así nosotros encontramos un primer punto de interés que dice relación con el ejercicio de acciones colectivas de consumo a que eventualmente pudiera tener lugar el tratamiento de datos personales. Han existido en la historia de protección de los consumidores a lo menos 3 eventos significativos de filtración y vulneración de datos personales de consumidores que han afectado a proveedores que están afectos a la ley del consumidor, ¿ya? Y desde ese punto de vista, una infracción de consumo masiva que fuera una filtración, por ejemplo, de datos personales, podría significar daños patrimoniales para los consumidores y activar su derecho a poder solicitar indemnización por estos daños que se hubiesen provocado. Y el proyecto de ley contempla una vía, pero que es de naturaleza individual. Y a juicio nuestro, esto no obsta a que el SERNAC pueda ejercer sus facultades para el correcto ejercicio de acciones colectivas, demandas colectivas, en contra de un proveedor que pudiese resultar como infractor de las normas de la ley del consumidor. Y en esta última facultad, que no queda comprendida dentro de las competencias legales de esta agencia de protección de datos, es una facultad que es muy importante y es un derecho muy importante de las víctimas para poder solicitar compensaciones a través de estas vías. Por lo tanto, el proyecto reconoce el derecho de las víctimas a demandar, pero de manera individual y ante un procedimiento sumario regido por las reglas del Código de Procedimiento Civil, lo que dejaría, a nuestro entender, siempre a salva la posibilidad de que se pueda accionar a través de una demanda colectiva cualquier legitimado activo que establece la ley del consumidor y, por cierto, que SERNAC también esté facultado para ejercer este tipo de acción judicial. Por otra parte, es importante entender la remisión al Servicio Nacional del Consumidor, las resoluciones sancionatorias que se pronuncien a este respecto por parte de la Agencia de Protección de Datos Personales. Esta norma o esta disposición estaría amparada por el artículo 15 bis de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y en concordancia con lo que establece el artículo 58 bis de la ley, en el sentido de que los órganos fiscalizadores sectoriales que tengan facultades sancionatorias deben remitir al SERNAC copia de esas resoluciones sancionatorias. ¿Para qué? Para efectos de que SERNAC analice si procede el ejercicio de alguna acción colectiva indemnizatoria y eventualmente también desde el punto de vista infraccional. También advertimos que hay eventuales problemas respecto a la aplicación del principio del non bis in idem en relación con cláusulas abusivas o prácticas infractoras de la normativa de consumo que puedan involucrar datos personales. El artículo 58 de nuestra ley establece que el SERNAC tiene como misión velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y demás normas que digan relación con el consumidor. Por ello, entró en vigencia este denominado artículo 15 bis, que otorga competencia y facultad al SERNAC en materia de datos personales. Y en este sentido, habrá que tener en consideración de que se trata de dos bienes jurídicos distintos, cuestión y criterio que ha sido resuelto en algunas ocasiones por parte de la jurisprudencia respecto de los ámbitos de aplicación de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor en relación a sectores o proveedores que se rigen por normativa sectorial. Y en ese sentido,
Una interpretación es que se trata de bienes jurídicos distintos y por lo tanto desde el punto de vista infraccional cabría admitir esa discusión respecto a si pudiera discutirse esa responsabilidad en una acción colectiva que el CERNAC pudiera interponer a propósito de una vulneración de los datos personales de los consumidores. Desde ese punto de vista, Presidenta, también recordar que CERNAC, con ocasión de la Ley de Fortalecimiento, consagró un procedimiento administrativo que es denominado procedimiento voluntario colectivo, que lo que busca es que en casos de infracción de ley... Jean-Pierre, ya le queda un minuto para que pueda ir cerrando su presentación. Sí, voy cerrando, Presidenta. Muchas gracias. Desde ese punto de vista, en el procedimiento voluntario colectivo se regulan indemnizaciones en favor de los consumidores para evitar juicios colectivos demasiado extensos. Y en ese contexto debe analizarse esta coordinación que existe entre CERNAC y la Agencia de Protección de Datos para que, frente a un caso de consumo masivo, si el CERNAC decidiera iniciar o aperturar un procedimiento voluntario colectivo, eso no sea, no haya una falta de coherencia respecto de las atribuciones que la Agencia de Protección de Datos Personales pudiera realizar y llevar a cabo. Creo que estoy en el tiempo, Presidenta, así que concluyo mi presentación por parte del Servicio Nacional del Consumidor. Perfecto. Bueno, entonces agradecemos la exposición de Jean-Pierre Cuchot, director nacional subrogante del CERNAC. Lo invitamos precisamente para poder referirse a las especificidades. Después, si hay alguna pregunta, no sé si se va a poder quedar hasta el final, porque ahora tenemos a otro expositor y con eso estaríamos terminando las exposiciones de... Sí, ¿no? Ah. Tenemos la Asociación Latinoamericana de Internet y la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Perfecto. Tenemos 2 exposiciones más y la idea es después hacer una ronda de preguntas y comentarios para todos. ¿Sí? ¿No hay problema? Perfecto. Muchas gracias. Entonces damos continuidad con la exposición de la Asociación Latinoamericana de Internet, el señor Raúl Echeverría, director ejecutivo de ALA. ¿Raúl está por ahí? Sí. Raúl, bueno, bienvenido, muchas gracias por estar en la Comisión de Constitución. Solo decirle que hemos destinado un total de 8 minutos por exposición. La idea, le vamos a avisar cuando quede un minuto para el término del tiempo. Si necesita un poco más de tiempo para redondear su idea, evidentemente no hay problema. Tenemos esa flexibilidad, pero pusimos ese marco para poder alcanzar a escuchar a todos los expositores y expositoras. Así que sin más rodeo le ofrezco la palabra y le doy la bienvenida al ministro Jackson, ministro de la SECPRES, que ya lo habíamos anunciado, ministro, así que qué bueno que está aquí porque nos va a acompañar toda la sesión el día de hoy. Don Raúl, le ofrezco la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestras opiniones sobre este proyecto de ley, sobre esta discusión en la Comisión de Constitución. Así que voy a ir directo a los puntos para aprovechar el tiempo. La Asociación Latinoamericana de Internet es una asociación sin fines de lucro de carácter internacional que representa a empresas del sector privado digital. ALAI es probablemente es la cara más visible del sector privado digital. Participamos en conjunto con organismos internacionales y gobiernos de la región en proyectos de desarrollo. También participamos mucho en el desarrollo de políticas en la región. Nuestros asociados son las ramas, las áreas regionales de empresas globales de Internet y también, por supuesto, empresas regionales, empresas originales de la región. Primero que nada, quisiéramos saludar el progreso que se está haciendo en este tema, que es un tema fundamental. Celebramos los esfuerzos de la Comisión por avanzar en una nueva reglamentación de protección y tratamiento de datos que se ajuste a los desafíos actuales y, por supuesto, también en la medida de lo posible de futuros. El sacar adelante una nueva ley que contemple la creación de una agencia de protección de datos independiente es fundamental, por un lado, para proveer una base de protección a la privacidad que es necesaria y exigida por los usuarios y consumidores y acorde también, como decíamos antes, a los desafíos de la época. Dará sin duda mayor certeza jurídica, claridad, previsibilidad
a las empresas del sector, no solamente las empresas digitales, sino también empresas de todo tipo que utilizan datos, utilizan el tratamiento de datos para el desarrollo de sus soluciones innovadoras. Si bien apoyamos esta iniciativa, como ya lo he dicho, y aplaudimos los progresos que se han hecho en este último tiempo, consideramos que como todo proyecto de ley en discusión puede ser mejorada. Y por eso, bueno, agradecemos no solo la invitación a esta sesión, sino también la posibilidad de haber presentado nuestras sugerencias, que ya las enviamos, presentamos un documento detallado con todas nuestras recomendaciones. Quisiera aquí, entonces, por lo tanto, hacer solamente énfasis en algunos de esos puntos, y uno específicamente que es nuestro planteo fundamental. La sugerencia más importante que ALAI, la Asociación Latinoamericana de Internet, hace gira alrededor de la gobernanza, de la protección de datos personales y las competencias que deben ser bien delimitadas para que existan garantías suficientes para usuarios y para también las empresas que participan de los negocios. Pensamos que es muy positiva y necesaria la creación de una agencia de protección de datos y que para que esto funcione correctamente se debe asegurar la independencia y sobre todo se debe garantizar, que es el punto que más enfatizamos, que tenga competencia exclusiva y excluyente sobre la interpretación de la ley. O sea, que no haya dudas sobre las competencias y que no haya un solapamiento de competencias con otras instituciones del sistema público. Es claro que ante la ausencia de una autoridad de protección de datos, hasta el momento, algunos organismos, con muy buenas intenciones, por supuesto, han buscado velar por la protección de los usuarios dentro de sus posibilidades y sus competencias, cubriendo los espacios que no estaban, que se generaban por la ausencia de una DPA, ¿no?, como se le dice habitualmente. La propuesta de creación de una agencia, de una autoridad de protección de datos, entonces no solo debe cubrir esos espacios que estaban un poco al descubierto, sino que debe garantizar que las competencias sean exclusivas para la interpretación de la ley. En esto creemos que la ley debe ser más clara y explícita, y es lo que hemos ya sugerido en las propuestas que hemos presentado. Ese es el punto más importante que queríamos compartir con ustedes. Algunos otros puntos un poco más específicos, como también ya hemos comentado por escrito, en el artículo 1, el literal X, se habla entre las definiciones, se incluye una definición de motor de búsqueda, que curiosamente luego no es utilizada en el texto de la ley, por lo cual entendemos que es innecesaria y que debería ser eliminada. Además, pensamos que la mejor tradición en este tipo de leyes es que sean leyes que sean principiológicas y que sean adaptables a cualquier situación, a cualquier tipo de servicio, y que por lo tanto no se especifique, no se creen especificidades dependiendo del tipo de servicio que se brinda. Por lo tanto, reiteramos, la propuesta es eliminar la definición de motor de búsqueda del artículo 1 del literal X. Un punto que creo que simplemente debe ser un error no intencional, proponemos la eliminación de la palabra irreversible en la definición de pseudonimización o desidentificación en el artículo 2, creo que es el inciso K. La definición habla de un procedimiento irreversible, pero como se sabe, la pseudonimización por definición es reversible. Entonces, solamente la anonimización es irreversible, y por lo tanto hay una contradicción que debe ser resuelta eliminando la palabra irreversible. Proponemos modificar el derecho de oposición en el artículo 8, el literal C. Tal como está escrito, incluye un derecho amplio para que las personas rechacen el procesamiento de datos personales de fuentes disponibles públicamente. Esto podría tener implicancias varias, entre otras cosas, investigadores, periodistas o incluso los que trabajamos en el área de políticas públicas, ya no podamos hacer uso de datos que son usualmente públicos, como por ejemplo datos de los censos, ¿no? O sea, me parece que ahí hay un problema que hay que resolver.
Un cuarto punto que quisiera mencionar, además de este punto principal sobre la gobernanza, sobre la autoridad de protección de datos, es proponemos la unificación de los artículos 12 y 13, que son donde se establecen las bases legales para el tratamiento de datos personales. Si bien el proyecto contempla la existencia de diversas bases legales para el tratamiento de datos personales, lo cual es correcto, estamos totalmente de acuerdo, pensamos que el hecho de que estén separados los artículos puede generar la percepción de que hay alguno que es más importante, algún tratamiento, alguna base legal que es más importante que otra, y por lo tanto pensamos que debería ser corregido para que quede claro, unir esos artículos para que quede claro que esas bases legales tienen exactamente la misma validez o el mismo grado de validez, que es lo que creemos que busca el texto actual, pero sería bueno mejorarlo. Y el último punto que quería mencionar es proponemos la revisión o la eliminación, probablemente, del deber de implementar medidas de seguridad en el artículo 14, porque si la base de datos administradas por el controlador tiene diferentes niveles de riesgo, habría que implementar medidas de seguridad que correspondan al mayor nivel de riesgo. Y las empresas, muchas empresas cuentan con certificaciones que establecen el nivel de medidas de seguridad que se deben implementar según el tipo de datos personales o de bases de datos. Las medidas, por lo tanto, deben ser proporcionales a los riesgos identificados o analizados, y no tal como está explicitado en este momento. Mantenerlo así como está forzaría que todas las bases de datos a tener el mismo nivel de protección, incluso cuando puedan existir distintos tipos de datos y de riesgos vinculados a esos datos. El responsable va a quedar obligado a establecer las medidas más estrictas de seguridad sin considerar esos niveles de riesgo, y podría resultar precisamente en la elección del nivel más bajo, resultando teniendo una consecuencia que sea exactamente lo opuesto a lo procurado, resultando en menores niveles de protección. Espero haber mantenido dentro del tiempo previsto, al menos no me ha llamado la atención. Agradezco mucho la posibilidad de intervenir y quiero una vez más enfatizar nuestra visión favorable al avance que se ha hecho en esta discusión. Nos parece que es importantísimo contar con una ley actualizada de protección de datos personales en Chile. Vuelvo a repetir que nuestro principal punto de preocupación es que sea mucho más claro, explícito, la independencia y la competencia exclusiva y excluyente de la nueva agencia de protección, la autoridad de protección de datos personales que se crea por este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Vamos a dar continuidad entonces a la última audiencia que tenemos programada por este tema para hoy. Estoy refiriéndome a la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Está la señora o señorita Alejandra Moya, que creo que ya se encuentra con nosotros y nosotras. Sí, Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar hoy día acá presente en la Comisión de Constitución. Y bueno, sin mayores preámbulos, le ofrezco la palabra hasta por 8 minutos, lo que hemos acordado, tal como se lo hemos dicho a todos y todas. Cuando le quede un minuto le vamos a avisar para que vaya redondeando también su idea. Así que le ofrezco la palabra. Gracias por la invitación, Presidenta. Yo pertenezco al directorio de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, que para los que no la conocen es una asociación sin fines de lucro, formada a su vez por instituciones que no tienen fines de lucro, y cuyo objetivo es el potenciamiento, la promoción y el desarrollo de la ciberseguridad en Chile. Y mi exposición va a ser breve porque solo me interesa referirme a los aspectos de la Ley de Datos Personales que se refieren precisamente a ciberseguridad. Y al respecto, quisiera partir con algo que se ha discutido, que es que en varios artículos de la ley, en particular en las letras F y H del artículo 3º de la ley, se habla de medidas de seguridad adecuadas o apropiadas y no se menciona el criterio.
deberían, o sea, en nuestra opinión, la letra H debería ser consistente con lo que señala la letra F, con el tratamiento que se debe efectuar, con la naturaleza de los datos y probablemente incorporar también y el riesgo de la vulneración de los mismos. A continuación, respecto me quiero referir también al 14 quinques, al inciso segundo del 14 quinques, que ya se refirió a otro expositor, que habla de que si las bases de datos que opera el responsable tienen distintos niveles de riesgo, deberá adoptar las medidas de seguridad que correspondan al nivel más alto. Esto es, me dicen, yo soy abogada, pero me dicen los especialistas, es una redacción compleja, porque efectivamente un mismo responsable puede tener bases de datos distintas, alojadas en infraestructuras diferentes, y no sin que haya motivo para que el nivel de seguridad se extienda a todos. Sin embargo, también es cierto que si la, entre comillas, puerta de entrada a esta infraestructura es común, parece razonable que las medidas de seguridad sean las que correspondan a la base de datos más riesgosa, digamos, que esté en esta infraestructura común. Por lo tanto, bueno, creemos que sería conveniente explicitar esto o por lo menos discutirlo un poco más. También me quiero referir al 14 sexis, que se refiere a la obligación con la comunicación de vulnerabilidades. Primero, respecto al tema de cuáles son cuando existe obligación de notificar al titular, que el proyecto señala que es en el caso de datos sensibles de menores de 14 años y los relativos a obligaciones económicas, financieras, bancarias o comerciales. Esto nos parece complicado, en particular en lo referente a los menores de 14 años. Porque, a ver, partamos diciendo que también no está claro si menores de 14 años al momento de entregar los datos, al momento de hacer el tratamiento de los datos, al momento de que ocurra la vulneración, no está claro. Y más aún, debería generarse, junto con, por lo menos en la base de datos que contengan los RUT, un programa que esté, a su vez, tratando los datos para saber si son menores o mayores de 14 años, lo que parece, para efectos de la eventual notificación en caso de vulneración. Me parece muy poco lógico. Y proponemos seguir el enfoque del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que, como sabemos, es como el estándar de oro en este tema, que se haga cuando exista un riesgo alto para estos titulares. Proponemos también que esta notificación la haga solo el responsable, puesto que el rol del encargado es más bien técnico y por tanto es difícil para ellos el definir, por ejemplo, si es que la base de datos es sensible o así como está puesto ahora, o el nivel de riesgo de esta base de datos. Y además porque se corre también el riesgo de comunicar dos veces, si es que lo hace el responsable y el encargado al titular, lo que puede generar sin duda confusiones y molestias y a lo mejor más alarma de la estrictamente necesaria. Respecto a los modelos de prevención de infracciones, estos modelos señalan que un programa de cumplimiento debe contener siempre mecanismos de reporte hacia las autoridades en caso de contravenir lo dispuesto en la presente ley. Entonces contiene la obligación o sea, no solo la obligación de reporte, que ya está clara, de reporte de las vulneraciones, que suponemos deberán comunicarse en un formato que se definirá la agencia o un reglamento, no lo sé, pero además contiene una obligación de autodenunciarse,
que es muy difícil porque cuando hay una contravención, o sea, las contravenciones a la ley, puede haber contravenciones menores, considerables y difíciles de prever cuando se habla de el mecanismo de reporte. Y probablemente esta obligación de reporte sea complicada para este efecto. Y esos son los temas que quería tratar. Aprovecho la oportunidad también para destacar el tema de la institucionalidad. Esta ley ha tomado mucho tiempo y no porque en general la discusión sobre la institucionalidad ha sido muy larga y creemos muy positivo que se dé ya por zanjada y que ya no se siga, digamos, reiterando sobre el tema. Y con esto termino mi exposición. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Alejandra Moya, representante de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Bueno, tal como lo dijimos recién, tuvimos 3 invitados e invitadas a esta comisión. No sé, ministro, ¿usted quisiera incorporar algunos elementos más? Vamos a pasar posteriormente a la ronda de preguntas. Ministro Jackson, después de la pregunta, como usted prefiera. Sí, perfecto, ya. Entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas o comentarios de las exposiciones de nuestros 3 invitados del día de hoy. Ofrezco la palabra. Diputado Soto. A ver. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio al ministro Giorgio Jackson y a todos los colegas que están presentes en esta sesión de manera presencial y telemática. Y por supuesto también a nuestros invitados. Había solicitado, señorita presidenta, la presencia del representante del CERNAC, toda vez que el Servicio Nacional del Consumidor tiene facultades en relación a la protección de datos personales en el contexto de relaciones de consumo. Y nosotros vamos a tener que tomar decisiones sobre estas materias en el marco de este proyecto de ley de datos personales. Y nos interesaba saber cuál es su postura clara y definitiva sobre la mantención de estas facultades en poder del CERNAC, en circunstancias que probablemente vamos a tener una agencia especializada que va a fiscalizar y sancionar y también perseguir responsabilidades en esta materia. Y puede haber claramente una duplicidad de competencia, o podría haber algún traslape, o quizás alguna pérdida de sinergias, producto de que estén facultades asignadas al Servicio Nacional del Consumidor y no a la instancia especializada. Por eso la pregunta que quisiera hacerle al representante de CERNAC, que por su exposición entiendo que la posibilidad de demandas colectivas por infracciones en protección de datos debieran permanecer en el CERNAC. Eso es lo que entendí de su intervención. Pero, ¿qué otra facultad deberían ustedes mantener? ¿No sería mejor que la fiscalización y la sanción que sea exclusiva de la Agencia de Protección de Datos Personales? Ok. Eso. Muchas gracias, diputado Soto. Ofrezco la palabra. Creo que nadie más quisiera hacer preguntas o comentarios, así que la palabra va dirigida fundamentalmente, o sea, la pregunta va dirigida fundamentalmente al representante, director subrogante en este caso del CERNAC, don Jean-Pierre Cuchot. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. No sé si me escuchan ahora. Sí, lo escuchamos. Escuchamos bien. De hecho, delante su exposición se hizo en alta voz, así que se recuperó rápidamente el sistema para su tranquilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, respondiendo directamente la consulta del diputado, precisar de que nosotros, el Servicio Nacional del Consumidor, cuenta con facultades fiscalizadoras y la norma del artículo 15 bis otorga facultades en lo que dice relación de datos personales en el contexto de relaciones de consumo. Y esto no es simplemente algo redundante, sino que lo que busca también esta norma que se incorporó recientemente es contextualizar el ámbito del ejercicio de las facultades del CERNAC
y que CERNAC no puede ejercer esas facultades fuera de relaciones de consumo, que incidencias en materia de datos personales podrían ser muy recurrentes también. Desde ese punto de vista, también precisar de que una facultad que nosotros ejercemos desde la fiscalización y desde la supervisión dice relación con revisar cláusulas de contratos de adhesión. Y es ahí donde, desde el punto de vista y desde la óptica de la protección de los derechos de los consumidores, cobra relevancia la facultad que se le otorga al CERNAC para ejercer sus facultades en materia de infracciones eventuales a datos personales, porque en materia de consumo estas infracciones normalmente podrían estar presentes en el clausulado de un contrato de adhesión. CERNAC no cuenta con una facultad sancionatoria, cuestión distinta que sí ocurriría en el caso de la Agencia de Protección de Datos Personales. Y luego lo que dice relación con el ejercicio de acciones judiciales, el proyecto hace referencia al ejercicio de una acción, pero de carácter individual. Y dada que, considerando que es común que muchas infracciones puedan ser de una cuantía muy, muy baja o imperceptible, no existe un incentivo para que los consumidores, o bien CERNAC, no CERNAC, sino que una asociación de consumidores o cualquier otro legítimo activo, pueda tener incentivos para interponer una acción, dado que los costos de litigación suelen ser de cierta entidad. Y desde ese punto de vista, CERNAC sí tiene los incentivos, ya que no atendemos específicamente al monto y cuantía de los disputados, sino que un criterio para determinar el ejercicio de nuestras atribuciones dice relación, por ejemplo, con la gravedad de la conducta. Podría ser que una conducta sea muy grave, más no representar una alta afectación patrimonial para los consumidores. Igualmente podríamos decidir intervenir. Y el ejercicio de nuestras facultades en relación a otra agencia, a otro órgano y en relación a otro cuerpo normativo no es algo nuevo para CERNAC, puesto que por aplicación del artículo 2 bis de la Ley de Protección del Consumidor, la ley tiene un carácter supletorio en relación a otras actividades que tengan una regulación sectorial. Cuestión que sería el caso, por ejemplo, en materia de datos personales. Por lo tanto, en términos simples, lo que CERNAC debiera hacer es verificar la conducta y verificar si es que esa conducta está regulada en la Ley de Datos Personales, o bien podría ser una infracción que derive de una cláusula abusiva en materia de protección de los derechos de los consumidores. Por lo tanto, un estatuto de consumo vendría a aumentar el efecto disuasivo que tendría el cumplimiento de la normativa de datos personales, y desde ese punto de vista, diputado, creo que sería aconsejable desde nuestra óptica como CERNAC mantener esta dualidad, puesto que en sectores regulados, sanitarios o eléctricos, precisamente como CERNAC ejercemos facultades y lo que está fuera de discusión es lo que diga relación incluso respecto a el ejercicio de acciones indemnizatorias, precisamente por daños que se pudieran generar y aumentar este efecto disuasivo. Y lo último, simplemente para tomarme de esta intervención, desde ese punto de vista, queremos ser muy claros que la facultad fiscalizadora evidentemente que debe ser ejercida de manera coherente, porque finalmente, sea una agencia u otra, o un órgano u otro, finalmente es el Estado el que está actuando en beneficio y en protección de los ciudadanos y en nuestro caso de los consumidores, y desde ese punto de vista creemos que, sin prejuicio de ello, claramente recojo el guante y el punto de que debe existir esa adecuada coordinación para que no existan contradicciones. Eso, señora Presidenta. Muchas gracias, don Jean-Pierre Cuchot, perdón. Gracias por la respuesta y evidentemente a todos los expositores. Creo que don Raúl quiere agregar algún punto. La palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, es difícil hablar luego del orador que me antecedió, Jean-Pierre Cuchot, porque ha hecho una presentación con una solidez muy grande, así que esto lo pone más complejo. Pero en realidad yo creo que hay que rescatar, o sea, creo que, como decía en mi intervención anterior, hay organismos que han desarrollado competencias, habilidades, conocimiento en materias vinculadas a protección de datos personales en la ausencia de una autoridad de protección de datos. Creo que hay un capital en ese sentido y no tengo dudas de que el CERNAC puede ser de mucha utilidad para contribuir, coordinar con la nueva autoridad, pero creo que tiene que ser una etapa simplemente inicial de transición y que las competencias tienen que ser excluyentes
porque si no lo único que contribuye es a generar confusión en los usuarios. La perspectiva, las lógicas de abordaje de los temas de protección de consumidores y de protección de datos personales no necesariamente son siempre las mismas. Y tendremos una agencia especializada y hay que apostar a la consolidación de esa agencia con todas sus capacidades, de una manera de que pueda ser clara cuáles son las competencias para todos, para los entes, los sujetos regulados y para los usuarios cuyos derechos queremos proteger, ¿no? Súper. Muchas gracias, don Raúl. Acá hay un diputado que dice que está muy de acuerdo con su opinión. Bueno, entonces, muchas gracias. Sí, diputado Soto, por favor. Sí, no, yo agradezco las intervenciones de ambos expositores y sobre el punto es bastante delicado sobre las competencias que puedan haber en materia del consumidor y de la nueva agencia de datos personales. A mí, mi opinión, todo lo que tiene que ver con acciones colectivas por vulneración de la ley de protección de datos personales debería estar en manos del CERNAC cuando se da en el contexto de consumo, por la especialización que tienen y por las herramientas que han demostrado ser bastante eficaces para poder enfrentarse a grandes empresas, sobre todo cuando las infracciones o los daños causados a consumidores son de baja cuantía, pero que de manera colectiva tienen mucho más, permite mayor acceso a la justicia. Pero en otras materias me parece que es un poquito delicado, porque ahí hay una zona gris donde hay competencias compartidas, pueden haber decisiones contradictorias entre el CERNAC y la Agencia de Datos Personales, y no existe claridad que cuando haya contradicción, ¿quién lo resuelve? ¿Cuál prevalece? El representante del CERNAC dijo que debería haber la debida coordinación de servicios públicos, por así decirlo, pero esas debidas coordinaciones no establecen quién zanja los temas, sobre todo que pueden ser temas de gran relevancia pública. Solo imaginemos lo que ocurrió la semana pasada en materia de datos personales del CERVEL, que están en el ámbito público, no en relación de consumo, pero generan revuelo público, y ver a dos agencias disputándose con distintos criterios un tema puede ser muy complejo. Por eso yo, esa es mi opinión, vamos a ser parte del debate. Yo creo que debería tener evidentemente una prioridad en el resto de las materias la Agencia de Datos Personales, salvo en la materia de acciones colectivas, que creo yo que el CERNAC se ha ganado con creces su legitimidad para poder ejercerla cuando hay vulneración de derechos. Muchas gracias, diputado Soto. Bueno, agradecemos nuevamente entonces a nuestros invitados del CERNAC, Jean-Pierre Cuchot, a la Asociación Latinoamericana de Internet, Raúl Echeverría, y a la Alianza Chilena de Ciberseguridad, la señora Alejandra Moya. Muchas gracias, se pueden quedar si gustan en la sesión, no hay ningún problema. Ahora está también el ministro Giorgio Jackson, ministro de la SECPRES, quien también ha solicitado la palabra sobre este punto. Ministro Jackson. Muchas gracias, presidenta. Saludar, por cierto, a los diputados y diputadas, a la secretaría y también a quienes nos acompañan de manera telemática. Como ejecutivo habíamos conversado de tener las indicaciones preparadas para la discusión de este debate cuando fuera el momento de abordarlo en particular. Debo ofrecer excusas respecto a las indicaciones expresamente en términos del texto, que esperamos tenerlas esta semana para que sean ingresadas la próxima semana, o sea, para que sean formalmente ingresadas en un comparado la próxima semana cuando tengan la posibilidad de debatirlas en particular. Sin embargo, puedo adelantarles de qué van las indicaciones, de tal forma que se puedan ir generando una idea de cuáles son las indicaciones que estamos trabajando. En primer lugar, queríamos también terminar de escuchar las audiencias. Está nuestro equipo también de la División Jurídico-Legislativa conectados escuchando estas intervenciones. En primer lugar, de las indicaciones, hay un ámbito de corregir cierta falta de consistencia en el uso de algunas expresiones, ya que son temas más formales, cuando se hablan de datos o datos personales, banco de datos o bases de datos. Creo que ahí hay una consistencia que se tiene que generar en el lenguaje de todo el articulado. En segundo lugar, creemos que hay algunas definiciones que vale la pena mejorar. Cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación o transmisión de datos, de anonimización y disociación, en consentimiento, en derecho a la portabilidad, creemos, y algunas otras
puede haber posibilidad de generar una mejor definición respecto a estos contenidos. También en un tercer paquete de mejoras, creemos que es posible mejorar los incentivos relativos a la realización de los programas de cumplimiento de las empresas en materia de estos nuevos estándares que se están planteando, sobre todo dado que es voluntario. En cuarto lugar, también en línea de lo que iba diciendo el representante del CERNAC, queremos evitar las posibles contradicciones con las atribuciones que tiene el Servicio Nacional del Consumidor. Ese es otro conjunto de indicaciones. Así como también incorporar una modificación sugerida por la Secretaría de la Comisión, en el sentido de poder eliminar una referencia que ya está obsoleta a la Ley 19.628. Y también estamos explorando, todavía no hemos tomado la definición, pero estamos explorando y estamos abiertos a revisar aspectos relacionados con la regulación de fuentes de acceso al público como excepción a la necesidad de obtener consentimiento del titular de los datos. Eso puede que sea muy amplio, cómo está definido en términos de excepción, porque todo podría eventualmente entenderse como algo que ya está expuesto al público y por lo tanto queremos hacer una restricción o estamos evaluando una restricción a lo que puede hacer las fuentes de acceso al público como excepción al consentimiento. En segundo lugar, también estamos analizando una mejor forma de abordar el hecho de que las personas sean sujetas de toma de decisiones automatizadas. ¿Ya? Hay gente que habla del derecho a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas y por lo tanto estamos viendo ahí la mejor forma de abordar ese aspecto. Y por último, algo que también salió acá en la conversación respecto a la proporcionalidad de las multas dependiendo de las distintas empresas, tamaño, volúmenes de infracción, reiteración, etcétera. O sea, estamos viendo la proporcionalidad de las multas porque parecieran haber muchas observaciones en torno a esa línea cuando hicimos el debate. Así que en esa línea van a estar las indicaciones, apenas las tengamos listas, las vamos a remitir a la comisión de tal forma de que puedan estar en el comparado cuando tenga la votación en particular desde la próxima semana. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Ministro. Miren, sobre las sesiones, a ver, tenemos 14 audiencias pendientes aún. Ya hemos escuchado, ¿cuántas, secretario? ¿Aprox? Aproximadamente 9 o 10. Las vamos a confirmar al tiro, pero ya hemos escuchado una buena cantidad, mucho más de lo que el reglamento requiere, digamos. Ahora esto ha sido muy enriquecido, el diputado Soto organizó un seminario incluso de discusión. Nos avisaron el día de hoy que el señor Giancarelli, que ustedes lo escucharon acá, él expuso desde Europa, va a estar en Chile finalmente el próximo miércoles. Creemos que sería bueno poder recibirlo en la comisión a propósito también de poder tener quizás algunos antecedentes, si pudiésemos tener al menos una minuta, ministro, respecto a estos antecedentes de las indicaciones para que pudiéramos también tener la opinión de ellos respecto de esta situación, al menos por algunos minutos. Pero también yo quisiera proponer, porque de las 14 exposiciones que quedan, nos quedarían, si pusiéramos 4 por sesión, 4 sesiones más. Solo de audiencia, y eso es mucho. Entonces vamos a revisar con el secretario para ver si hay algunas de las audiencias que ya han sido abordadas por instituciones similares, para pedirles que puedan enviar sus exposiciones por escrito. La idea es que ninguna exposición quede fuera de la discusión, que puedan enviar, y aquellas que no han sido consideradas dentro de la exposición anterior respecto de áreas de trabajo, temáticas, etcétera, o algunas instituciones, evidentemente las vamos a considerar para poder reducir estas 4 sesiones a por lo menos 2 más de audiencia y poder entrar ya a la votación. Yo quiero proponer que una vez que ingresen las indicaciones del Ejecutivo, que esperamos sea pronto, nosotros podamos ponernos a partir de ese ingreso un plazo de indicaciones también, porque no vale la pena hacer indicaciones en base a esto si el Ejecutivo va a ingresar indicaciones. Mejor indicar sobre el proyecto sustitutivo, en definitiva, porque entiendo que entrarían en este caso como... Claro, eso hace más compleja la tramitación, porque en el fondo si no es una indicación sustitutiva, no se pueden hacer indicaciones sobre indicaciones. Entonces, en este caso
Claro, por eso, si el Ejecutivo ingresa una indicación, porque aunque no sustituya la totalidad del texto, eso nos permite a los parlamentarios hacer indicaciones, al menos, no sé si me corrige el secretario, pero entiendo que no se pueden hacer indicaciones sobre indicaciones, a menos de que el Ejecutivo incorpore una indicación sustitutiva, ¿no? Claro, respecto al tema de las indicaciones o indicaciones, efectivamente no se puede hacer, pero es cosa técnica legislativa, porque en el fondo el Ejecutivo presenta una indicación que recae evidentemente en el texto del proyecto que nosotros recibimos del Senado y por lo tanto si algún integrante de la comisión estima ya estoy de acuerdo con parte, por poner un ejemplo, estoy de acuerdo con parte de la indicación del Ejecutivo, pero yo le añadiría esto, que es lo que se hace en ese caso, presenta otra indicación en que recoge lo que acepta y le agrega lo otro y entra a competir con la indicación del Ejecutivo. Perfecto. Ya, entonces quedaría definida esa como técnica legislativa entonces respecto de lo propuesto, pero para eso también es importante tener a la vista las propuestas evidentemente del Ejecutivo. Quedamos en eso entonces. Ministro, yo quisiera aprovechar la instancia porque ya que usted, aquí se mencionó el tema de lo ocurrido a propósito de lo que planteó el diputado Soto respecto de la filtración de datos del CERVEL. Nosotros oficiamos ayer como comisión y hemos invitado a los directivos del CERVEL para la próxima semana para poder venir a la comisión. Entonces sería bueno, aprovechando que está usted aquí presente, saber, porque es atingente además respecto del proyecto que nosotros estamos discutiendo en relación a temas de protección de datos y particularmente el rol de los servicios públicos. En eso también fue parte en algún momento de la discusión en torno a cómo facilitar algunos procedimientos, el acceso a los datos de los servicios públicos, y aquí se nos da una situación que es muy escandalosa porque no solo es la filtración más grande que ha habido de datos personales de chilenos y chilenas de una institución pública, particularmente el CERVEL, que además es una institución que tiene el deber de velar por el resguardo de los procesos democráticos. Entonces, nosotros hemos solicitado, hay distintas acciones en curso, hicimos un oficio, yo comenté acá que había oficiado previamente también para poder tener todos los antecedentes, el número de descarga, la identificación de los IPs de las descargas, las responsabilidades administrativas, pero yo quisiera saber y aprovecho de preguntarle si es que el gobierno también ha tomado alguna iniciativa en materia de fiscalización o de procedimientos administrativos vinculados a esto, porque al menos yo tengo la convicción de que las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales de esta situación deben ser esclarecidas. Eso, ministro, le aprovecho de preguntar. Nosotros compartimos la gravedad de una situación como la que se dio respecto a la filtración de datos del CERVEL. Nos comunicamos con la institución para conocer más antecedentes, así que si quieren a la próxima reunión, en la próxima comisión en la que esté citado, nosotros también podemos traer una opinión jurídica respecto a los datos que hemos recopilado. Así que nosotros podemos comprometer nuestra asistencia a esa comisión de tal forma de poder dar una información ya más fundada respecto al alcance que hemos visto de esta grave filtración. Perfecto. Bueno, desde ya entonces sumemos a la invitación al ministro Jackson, ya que él mismo lo ha propuesto, para poder, porque es el día martes de la próxima semana, es el primer punto de la tabla, vamos a ver este tema, esperamos poder contar con los directivos del CERVEL y obviamente en este caso también con el ministro que va a poder referirse en mayor profundidad a los temas que el propio gobierno ha investigado al respecto. Creo que vamos a poder tener todos los antecedentes en esa oportunidad y va a ser mucho mejor para el desarrollo de la comisión. Bueno, se acuerda y se cierra el primer punto de la tabla. Pasaríamos entonces a destinar el tiempo restante de esta comisión. Son las 4 de la tarde con 8 minutos, así que hasta las 17 horas tenemos para poder dar trabajo a la presentación del proyecto de reforma constitucional que establece en el marco de la seguridad social una destinación específica del financiamiento para fines previsionales y unas garantías sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual de las y los afiliados. Boletín 14.921-07 con urgencia simple del Ejecutivo, y para esto se ha invitado también, digamos, al ministro secretario general de la Presidencia y la señora ministra del Trabajo y Previsión Social.
Ya nos han informado, ministro, que la ministra tuvo un problema, que tuvo que viajar a Santiago con urgencia. Sí, lo sabemos y esperamos que no haya ninguna situación urgente que resolver, ojalá nada grave, pero la entendemos justificada y evidentemente esperamos, por tanto, la exposición suya. Le ofrezco la palabra, ministro. Muchas gracias, presidenta. Sí, efectivamente, con la ministra estuvimos toda la tramitación, tuvo que excusarse para volver de manera urgente a Santiago, pero me toca a mí poder presentar y hay una presentación que no sé si se podrá compartir desde la primera, ojalá, diapositiva. Esa es la última, parece. Ahí está. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos convoca la discusión del proyecto sobre el proyecto de reforma constitucional sobre la destinación y propiedad de los fondos de capitalización individual. A este respecto, y que ya ha adquirido boletín número 14.921-07, este es un proyecto de reforma constitucional que ingresamos hace un par de semanas, el 18 de abril del año 2022, está recién en primer trámite constitucional y tiene como antecedentes básicamente la regulación constitucional del derecho a la seguridad social, que en el numeral 18 del artículo 19 consagra este derecho. Y nosotros como equipo, si se pudiera ir avanzando la presentación, una más, ahí. En la experiencia comparada se consagran constitucionalmente el derecho a la seguridad social de forma explícita en más de 130 países y generalmente se consideran los siguientes elementos. Primero, una definición del derecho a la seguridad social y a la determinación en algunos casos de los riesgos cubiertos, a las prestaciones que este derecho da lugar y qué población es la que tiene la garantía de tal derecho. Al mismo tiempo, en general, se establece una regulación en torno a cuál es el rol del Estado y cuál es la distribución de sus competencias. Al mismo tiempo, cuál es el origen y uso de los recursos para el resguardo de los derechos y la sostenibilidad del gasto público. Al mismo tiempo, en varios ejemplos de experiencia comparada, se menciona cuál es la participación tanto de trabajadores y trabajadoras, empleadores y empleadoras, y también los usuarios en el diseño y o gobernanza del sistema, y al mismo tiempo participación de privados en el sistema de seguridad social u otros elementos que pudieran ser derivados de principios u otras situaciones. Respecto a los sistemas de pensiones a nivel comparado, existen muchos sistemas diversos, pero todos ellos lo que anhelan en términos de objetivo y finalidad es asegurar la protección frente a los riesgos que representa la vejez, la invalidez, el desempleo y otros, ¿no? Eso es lo que marca la seguridad social. Y la mayoría de los sistemas del mundo tienen distintos componentes, no son de un componente único, son mixtos, y el componente de capitalización individual en general tiene un rol complementario. Eso es la experiencia comparada, y muchas veces, y la inmensa mayoría de las veces menor, al que contempla nuestro actual sistema. Eso es solamente de la revisión de la experiencia comparada. Y al mismo tiempo existen distintos modelos institucionales para la administración y el posterior pago de las pensiones. Por lo tanto, en el caso del sistema chileno, este está compuesto por tres pilares. Por un lado tenemos un pilar no contributivo solidario, ¿ya?, que se vio fuertemente fortalecido desde el año 2008, en el cual se crea la reforma al sistema de previsión, se crea la pensión básica solidaria, el APS también, y esto se ve aún más fortalecido desde que tenemos una PGU, que es la pensión garantizada universal, que fija un piso desde el cual los ahorros de las personas van sobre ese pilar no contributivo solidario que se financia con impuestos generales. Luego también tenemos un ahorro voluntario, que en nuestro país más conocido como el APB, ¿ya? Y por lo tanto ahí lo que tenemos son algunas exenciones tributarias para fomentar el ahorro de las personas a la vejez. Y en tercer lugar, el pilar contributivo, que es el centro del sistema previsional chileno en los últimos 40 años, que voy a pasar a detallar en breves minutos.
Bueno, sobre el pilar no contributivo ya lo explicaba anteriormente, ahí están las leyes que lo generan su regulación. Luego el pilar voluntario, también regulado por el decreto de ley número 3500, y el pilar contributivo, para dar ciertos detalles, con un componente de capitalización individual, que es el 10%, administrado por la AFP, las que recaudan las cotizaciones, invierten los fondos y cobran una comisión para administrar dichos fondos. Los afiliados tienen la propiedad sobre los fondos de este componente, pero pagadero en forma de pensiones, es decir, no es una propiedad fungible, líquida, sino que una promesa de retiro al momento de pensionar. Y al mismo tiempo, estos fondos son heredables solo en ciertos casos, ¿ya? Son los casos en los que uno está en la etapa activa, es decir, si la persona fallece mientras está ahorrando, eso es un monto que puede ser heredable, siempre y cuando no se tenga cargas, ¿ya? Cargas que estén activas, ya sea el cónyuge o la cónyuge, o hijos e hijas en edad en la que esto amerite una pensión que se activa en modo de seguro, más que herencia propiamente tal, y también después de la jubilación, según la modalidad de jubilación. Acá no estamos hablando de todo tipo de jubilación, sino que principalmente las que son de retiro programado. Y con la misma condición anterior, es decir, una vez que retirado, o sea, una vez que uno está en modalidad de retiro programado, si la persona tiene cargas, ya sea cónyuge o hijos e hijas, esto tampoco ocurre la herencia, sino que ocurre una pensión que se paga mensualmente a dichas cargas. Existe consenso sobre la necesidad de reformar nuestro sistema de pensiones. El gobierno está comprometido con este proceso, tanto con los diálogos ciudadanos tripartitos como también de la sociedad civil, además del trabajo prelegislativo que esperamos hacer antes de introducir este proyecto de reforma, porque algunas de sus deficiencias que han estado en el debate público tienen que ver con pensiones bajas, por lo mismo y por consiguiente bajas tasas de reemplazo, desigualdad de género y también desigualdad de ingresos, es decir, que como las mantiene o las aumenta, sobre todo población que no ha tenido ingresos formales durante su vida y etapa laboral activa, luego eso se ve aumentado en términos de desigualdad al momento de jubilar, falta de solidaridad dentro del sistema contributivo y una crisis de legitimidad del sistema en su conjunto en términos institucionales. El gobierno actualmente está trabajando en una reforma integral que pueda materializar el derecho a la seguridad social y que permita solucionar varios de los problemas del actual sistema. Y como les decía antes, esto tiene diálogos tripartitos con encuentros regionales que están siendo monitoreados y ordenados a través de estándares de la OIT, un comité interministerial de pensiones, un comité ejecutivo de pensiones que sesiona semanalmente para ir monitoreando el proceso y varias mesas temáticas interministeriales a lo que se va a sumar, insisto, el trabajo prelegislativo. Ahora, en este contexto, y sobre todo en la discusión respecto al retiro de fondos de pensiones, es que ha surgido la preocupación sobre el destino de los fondos correspondientes al pilar contributivo, ¿ya? Y del pilar contributivo, tanto en las dos etapas de la reforma del sistema de pensiones, tanto en la transición al nuevo sistema como en el funcionamiento en régimen del nuevo sistema. Y el gobierno está comprometido, lo hemos dicho acá, lo hemos dicho en todas partes, que estamos comprometidos con respetar, proteger la propiedad de los afiliados sobre los fondos en sus cuentas de capitalización individual en ambas etapas, tanto en el traspaso al nuevo sistema, que siempre va a asegurar la propiedad sobre los fondos ahorrados en el actual sistema previsional, y en aquella componente que va a ser de capitalización individual que contemple las futuras cotizaciones, respetando de la misma forma la propiedad de dichos ahorros. Y en ese contexto, a pesar, como lo vamos a ver en la lámina siguiente, este proyecto busca otorgar una certeza adicional y por vía constitucional sobre la propiedad de las y los afiliados sobre los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual, y también, como lo argumentamos en el mensaje, mantener, según lo establece la ley, la heredabilidad de los fondos, que es en ciertos casos, no es en todos los casos, pero es en los casos que la misma ley disponga, manteniendo la situación actual en ese respecto. Si bien se trata de un elemento, lo que estamos introduciendo, y esto en política comparada hay que decirlo,
Se trata de un elemento anómalo en el contexto comparado constitucional, lo que estamos presentando como Ejecutivo, y que su aprobación desde nuestro punto de vista no tiene un impacto jurídico significativo. Yo creo que aquí podemos estar todos claros. Esta reforma busca atender a las preocupaciones políticas surgidas en el debate público como complemento al núcleo de la regulación constitucional de la seguridad social. Yo creo que acá la opinión de abogados o abogadas que se puedan invitar a la comisión probablemente va a ser coincidente en el hecho de que el efecto jurídico propiamente tal de una normativa como esta no es tan relevante como el componente político de la duda, la incertidumbre que hoy día pueda estar presente en la ciudadanía. Por eso, el contenido del proyecto cuenta de 2 párrafos. En el primero nos referimos a 2 materias. En primer lugar, que las prestaciones de seguridad social se financiarán con aportes fiscales y cotizaciones obligatorias, de la forma en la que establezca la ley. En el mismo párrafo también se dispone que los fondos originados en cotizaciones obligatorias deberán destinarse única y exclusivamente a fines previsionales, dentro de los cuales, por cierto, como lo hace el actual sistema, y cualquier sistema tiene que incluirse la administración de los fondos y el pago de pensiones alimenticias, que eso último ha estado incorporado en el debate. De lo contrario, no podría ocuparse en la ley que se ha estado discutiendo y que ahora está en trámite en el Senado respecto a la complementariedad para la persecución de justicia en materia alimenticia y de manutención en las pensiones de alimentos. Y su segundo párrafo, que se propone incorporar, lo que dice primero es que se va a garantizar siempre la propiedad del afiliado sobre los ahorros del componente de capitalización individual, y en segundo lugar, que la ley no podrá expropiar los ahorros provenientes de dicho componente. Con ello se vuelve a reconocer y se deja de manera explícita la propiedad de las cotizaciones individuales, como también de las rentabilidades que éstas produzcan. Y con eso, básicamente, finalizamos la presentación como Ejecutivo de este compromiso que adquirimos respecto a al debate político que se dio en ese momento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra sobre el punto. Me pidió la palabra el diputado Sánchez, la diputada Flores y el diputado Alessandri. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, podrán entender que estoy muy feliz también de que estemos por fin discutiendo esto. Tuvimos que esperar algunas semanas, me podría quizás haberse puesto en tabla más rápido, pero lo bueno es que estamos hablando de este tema. Me valoro la exposición hecha por el ministro, a pesar de que tengo algunas diferencias, algunas precisiones respecto de esto, algunas inquietudes que quizás podría ayudarnos a aclarar. En primer lugar, esto que se incluyó respecto del uso de los fondos de pensiones para pago de los fondos de pensiones, bien digo, para el pago de pensiones alimenticias. Esto es una novedad. No estaba incluido hasta ahora en la base del sistema de pensiones que se pudiera usar para este fin. Y tal como decía el ministro, esto es una cuestión que se está actualmente discutiendo en otro proyecto de ley que avanza en el Senado. Mi primera duda, inquietud sería por qué estamos levantando esto al mismo tiempo por la Cámara de Diputados y no se deja que ese proyecto de ley siga su curso. Sé que es un tema respecto de que tiene que estar la iniciativa, no sé si ese proyecto de ley fue ingresado por moción o por mensaje, pero sí tiene que estar ahí la iniciativa del presidente, que se haga parte de ese proyecto de ley. Quizás sería más limpio, por decirlo de cierta forma, en vez de generar duplicidad. Y también otro tema que lo mencionó el ministro, respecto de la heredabilidad y la generación de pensiones o montepíos respecto del sistema de pensiones con todas sus reglas específicas, en el sentido de que entiendo que no es una cuestión que es una sola regla que se aplica siempre. Que evaluemos también aquí y se discuta dentro de la comisión la posibilidad de incorporar dentro de este proyecto alguna forma de referencia, alguna forma de garantía respecto de eso. Es una preocupación muy relevante de la ciudadanía como manifestación, como expresión de la propiedad que tenemos cada uno de nosotros sobre nuestros fondos de pensiones. Que eso también sea heredable. Y tendremos probablemente discusiones más adelante, porque esto ya no es un tema constitucional, sino más bien normativo, cómo se generan las facilidades para la concreción de esa heredabilidad. Probablemente muchos de nosotros hemos conocido en nuestro trabajo territorial casos de personas que han enfrentado grandes dificultades para poder acceder a esa herencia, y personas que simplemente lo abandonan porque no tienen los recursos, no tienen cómo acceder a la defensa jurídica necesaria,
para poder efectivamente obtener esas platas. Una cuestión que me parece de tremenda injusticia, que esa plata termine yendo a las arcas fiscales porque la gente la abandona y no tiene cómo recuperarla. Entonces, hay quizás un primer paso que se puede dar respecto de ese tema, aprovechando la discusión constitucional que estamos ahora, de incorporar esto como norma en la actual Constitución. Ojalá también, a pesar de que no han mostrado mucha voluntad, pero que la Convención Constitucional recoge el guante, se suba un poco a la micro de los tiempos, a la micro de el sentido común, podríamos decir, y efectivamente también incorpore dentro del proyecto de nueva Constitución esta propiedad sobre los fondos de pensiones, la heredabilidad y tantos otros criterios, que es una mayoría abismante que no puede cuestionarse de chilenos que quieren que eso se mantenga así. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Sánchez. Tiene la palabra la diputada Flores. Gracias, presidenta. Buenas tardes, ministro. Gusto de saludarlo. Ministro, yo tengo dos preguntas súper acotadas y precisas, porque la discusión en particular del proyecto podremos ahí debatirlo, ¿cierto?, presentar indicaciones, en fin. Mi pregunta, la número uno, ministro, es saber si es que este proyecto va a tener algún tipo de urgencia por parte de ustedes como Ejecutivo, independiente de la urgencia simple que tiene hoy día. Si es que vamos a tener algo más, digamos, desde el punto de la celeridad del proceso, más próximo para tratar, valga la redundancia, de sacarlo lo antes posible, salvo la urgencia, digamos, que tiene el día de hoy, que va a hacer que, por cierto, sea un poco más lento el debate. Si ustedes estarían dispuestos a avanzar en eso. Y lo otro, ministro, pregunta, entiendo que el proyecto al que por su intermedio la presidenta, ¿cierto?, ha señalado al diputado Sánchez de los fondos de pensiones que puedan ir efectivamente a pago de deudas previsionales, que dicho sea de paso yo apoyo y estoy absolutamente a favor. Me gustaría conocer si efectivamente va a pasar, o la intención es que también nosotros por esta comisión lo pudiésemos conocer o no, porque entiendo que no entraría, según lo que leí, no habría entrado directamente por esta comisión, o que estaría tratándose primero en otra comisión y después en esta, el de que pensión de alimentos, que efectivamente, que se pueda pagar las pensiones de alimentos por el Senado. Claro, si nosotros efectivamente, no sé, podremos participar más allá, digamos, del debate preliminar, que me parece interesante, y insisto, más allá de que lo apoye, creo que es importante poderlo conocer. Esas dos preguntas, ministro. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Flores. Diputado Alessandri. Gracias, presidenta. Muchas gracias, ministro, por venir. Y gracias también por este proyecto. Yo creo que son millones de personas las que estaban con esta incertidumbre de qué iba a pasar con sus fondos previsionales. Había conciencia después de los retiros de que los fondos estaban ahí, de que eran de su propiedad, de que los habían salvado en un momento de necesidad, y había una tremenda incertidumbre de lo que iba a pasar. Yo encuentro que es muy simbólico y muy decidor que la primera reforma constitucional que lleva la firma del presidente Boric sea para declarar los fondos de las AFP inexpropiables, inembargables y heredables. Eso, al menos hasta el 4 de septiembre, da cierta tranquilidad a las personas, porque sabemos que la Constitución de hoy quizá no va a estar rigiendo después del plebiscito de septiembre. Ojalá eso quedara también en la nueva propuesta de Constitución para que la gente no tuviera esa incertidumbre. Es necesario decir que son inembargables, inexpropiables, heredables, cuando así lo considera la ley, pero a nuestro juicio falta un pequeño gran detalle. Y ahí está el ejemplo de lo que ocurrió en nuestra República Hermana de Argentina. A los argentinos nunca el gobierno les dijo te voy a expropiar, te voy a embargar. Le dijo no, le dijo todo sigue siendo tuyo. Lo que pasa es que te lo va a empezar a administrar el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Pero sigue siendo tuyo. Métete a la página web, vas a ver tu nombre, tu saldo, tus cotizaciones. Che. ¿Y qué pasó? Cuando se lo empieza a administrar el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, no se llama exactamente así, pero para hacer el símil con el nuestro, esos fondos empiezan a comprar deuda del Estado. Y por supuesto conocemos la inflación en Argentina, esa deuda no era en un instrumento como la UEF, no se reajustaba y finalmente se pierde el 90% de la plata, porque se empieza a financiar deuda del Estado.
Y si usted le pregunta a un abogado o a un ministro de la Corte Suprema de Argentina, ¿alguna vez le expropiaron los recursos a los trabajadores? No, nunca, te va a decir. ¿Qué pasó? Les cambiaron administrador. Por eso nosotros creemos que esta protección tiene 4 patas y su proyecto, y lo agradezco mucho, tiene 3 de esas 4. Inexpropiable, inembargable, heredable, y falta la 4ª pata, que es elegir tu administrador libremente. Y que la gente pueda, para mí, en mi opinión, ojalá no 5 o 6 AFP, ojalá pudiera elegir entre un administrador estatal, las 5 o 6 AFP, un fondo mutuo en el extranjero, cualquier tipo de inversión, por supuesto siempre resguardando esta plata para la pensión. Y tiene que ser obligatorio el ahorro para la pensión y tiene que ser con este destino que usted menciona ahí en la reforma constitucional. En ningún país del mundo la gente ahorra voluntariamente para la vejez. Los jóvenes nunca creemos o creen que va a llegar la vejez, ¿cierto? Y uno no se da cuenta cuando llega a los 65 años y va a necesitar esas platas. Entonces, preguntarle, como es iniciativa exclusiva, si es posible que el gobierno estudie la posibilidad de sumar la libre administración. Después, si le preocupa al señor ministro lo que está ocurriendo en la convención, de que no está dejando esto claro, por el contrario, se han rechazado todas las indicaciones que protegen los fondos. Y para aprovechar de dar un par de opiniones de la reforma de verdad, del cambio que Chile necesita, sabemos que necesitamos cotizar 20%, ¿cierto? O cerca de 20, como es el estándar OCDE. Sabemos que contamos hoy día con una PGU de 185.000, que ya se la quisieran muchos países de Sudamérica o Centroamérica. Pero sabemos que no es suficiente, que es un primer peldaño. Y también, ministro, pedirle que siempre sea una premisa cuando hablamos de reforma previsional, que cualquier cambio que uno haga tiene que tener como titular en la mente que incentive la formalidad. Porque si usted empieza a hacer cambios que no incentivan la formalidad, terminamos también como el país vecino, ¿cierto?, de Argentina, donde más del 50% de la economía es en negro. Si esa PGU está mal diseñada o sube desmedidamente, o si la cotización no es obligatoria, o si todo lo que tú no cotices o subcotices, y esto va para el empleador o para el trabajador, finalmente el Estado te lo va a reponer, y si hay incentivos a la informalidad, la economía se adapta con una rapidez impresionante y termina fomentando la informalidad. Así que la pregunta concreta sobre la libre administración, a nosotros nos parece un muy buen proyecto. Es verdad, como usted dice, que va más a atacar la incertidumbre política, pero igual es necesario y ojalá, dado que viene con la firma de su excelencia el presidente de la República, pudiera también influir en la Convención Constitucional para que vean y sientan que hay muchos chilenos con esta preocupación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Ofrezco la palabra al diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidenta. Yo no estoy tan contento con este proceso de discusión y lo dije cuando partió. Yo creo que fue un error de parte del gobierno, en particular del ministro secretario general de la presidencia. Él apenas se ve enfrentado a uno de los primeros conflictos al interior de esta comisión, se baja con un proyecto que a todas luces, bajo mi perspectiva, es absolutamente innecesario y se radica hoy día en una instancia diferente que corresponde a la Comisión Constituyente. Con eso parto. Yo creo que no es esta la instancia donde nosotros deberíamos estar discutiendo esto, deberíamos esperar a ver qué sucede primero con la constituyente. Segundo, con este proceso de diálogo que el gobierno está llevando para poder generar la reforma integral, que es la que todos esperamos. Por lo tanto, hoy día están en un pie forzado, producto de una decisión equivocada a mi gusto, creo que no hace bien. Respecto al proyecto, eso es en el marco general, presidenta. Respecto al proyecto en particular, a diferencia de lo que dice el diputado Alessandri, yo encuentro que es muy mal proyecto, en términos técnicos, ¿ya? Porque pareciera de que ustedes no han visto, de que cuando en el artículo primero dice los fondos originados por cotizaciones obligatorias deberán destinarse única y exclusivamente a fines previsionales, se olvidan que la aseguradora no podría meterse en este tema, porque los fondos de la aseguradora son fondos de terceros, de las aseguradoras, ¿ya? ¿Qué pasa con los depósitos convenidos y el APB? ¿Ya?
esta restricción absoluta que establece este mismo artículo, porque dice los fondos originados de las contribuciones obligatorias deberán destinarse única y exclusivamente a fondos provisionales, y la capitalización, parece que al poder destinarse única y exclusivamente a fines provisionales, las AFP, que me parece que su negocio no es dar pensiones dignas, muy por el contrario, es para generar negocios, utilidades para estas grandes empresas, más que para los trabajadores, no van a poder seguir haciendo negocios. De acuerdo a lo que leo aquí, porque la única excepción es la administración de los fondos y el pago de pensiones alimenticias. La única, es decir, el negocio y la capitalización que tiene el FP por reforma constitucional no podría desarrollarse. No, es administración. No. Administración es diferente a la inversión. ¿Ya? No, o sea, seamos estrictos. ¿Ya? Eso es lo segundo. Busca un diálogo, después le podemos dar la palabra. Y lo último, creo que en términos legislativos y en términos constitucionales, el derecho de propiedad es un derecho general que está salvaguardado por nuestra Carta Fundamental. Y la técnica, y esto podemos escuchar después de los expertos, los constitucionalistas nos darán una charla mucho más detallada respecto a esto. Este concepto general no puede estar atendiendo a cada bien en particular. Y existe ahí un error constitucional. Insisto, cuando invitemos a los constitucionalistas nos darán una charla más detallada respecto a esto. Por lo tanto, estar estableciendo derechos de propiedad respecto a bienes particulares, creo que también es un error en términos técnicos. Yo en lo particular, Presidenta, creo que es un error el haber puesto este tema sobre la mesa por parte de mi gobierno, solamente para satisfacer a cierto sector de esta comisión que le exigió en un momento complejo al Ejecutivo, sin cumplir el compromiso que además asumió con el Ejecutivo, para poder darle satisfacción a eso. Pero ya estamos hoy día con un proceso abierto. Lamentablemente yo hubiera esperado que la Convención Constituyente se hubiera pronunciado, yo hubiera esperado escuchar lo que va a salir del diálogo permanente que el gobierno está desarrollando con las organizaciones que en definitiva son las entendidas respecto a esta materia, donde esperamos que salga la reforma, porque hoy día, señorita Presidenta, le encuadramos, ya le pusimos límite al trabajo que está desarrollando el Ejecutivo. Ya le impusimos límite a esta comisión que está trabajando y que yo espero que salga pronto con una reforma previsional seria, y que en definitiva dé pensiones dignas. Y el límite está claramente dado por estos dos incisos que pareciera que son inofensivos, pero que son absolutamente fuertes y provocadores. Gracias, Presidenta. A dar como se han hecho algunas preguntas, vamos a poner para que sea más eficiente cada 4 palabras. Respuesta del Ejecutivo y 4 palabras más, ya tuvimos 4, entonces le daríamos la palabra al ministro, sí, Sánchez, Flores, Alessandri y Lavaca. Le ofrezco la palabra al diputado Jackson y tomo la segunda línea de palabra. Muchas diputado, gracias, o sea, ministro Jackson. Muchas gracias, Presidenta. Para abordar algunas de las preguntas que se hicieron después de la exposición. Respecto al pago de pensiones alimenticias, que se repitió tanto por el diputado Sánchez como la diputada Flores, desde dos ángulos distintos. Primero, el proyecto que nosotros ingresamos, que comprende múltiples formas para perseguir de mejor manera el pago de las deudas que niños, niñas y adolescentes han esperado durante tanto tiempo, podrían esperar en el futuro, de forma permanente, como lo hemos planteado, fue ingresado por el Senado. Por lo tanto, fue por esa vía. ¿Y por qué incluirlo? Preguntaba el diputado Sánchez. ¿Por qué incluir acá en la reforma constitucional? Bueno, nosotros allá lo estamos haciendo por vía legal porque sentimos que no hay ninguna complejidad o dificultad en que esto se pueda cobrar por vía legal cuando viene por iniciativa del Ejecutivo. Es decir, nuestro marco constitucional lo permite, pero si es que a futuro nosotros introducimos que deberán destinarse única y exclusivamente para fines previsionales, para que esa ley pueda tener mantención en el hecho de su ejecución, tendríamos que poner explícitamente que pueda tener también para pago de pensiones alimenticias. ¿Ya? Ese es el tema, o sea, está atado
lo que está al principio del inciso primero, o sea, acá en la mitad, que dice deberán destinarse única y exclusivamente a fines previsionales, y como existe eso, entendiendo que la otra va a ser ley, porque entendemos que hay una gran mayoría que está a favor de que esto pueda ser utilizado en esa parte, si no poníamos el pago de pensiones alimenticias, de la forma en lo que determina la ley, lo que nos iba a pasar era que podríamos tener una eventual inconsistencia entre los dos proyectos que se están legislando en paralelo. Es decir, que la ley, claro, el otro es ley simple, entonces que el otro hubiese estado aprobado y que esto tapara esa ley si es que no se podía, que lo hiciera inconstitucional la ley. ¿Ya? O sea, ya lo sería. Lo sería si es que se aprueba esto, porque hoy día no es inconstitucional. ¿Por qué no se aprueba eso? Lo sería. Diputado, no, está, O sea, en el no, fondo- la en el idea no fondo es lo- hacer un diálogo, porque si no Sí, nos después saltamos le la podemos, si fila. quiere, no tengo ningún problema en que lo discutamos, pero en el fondo, al establecer en el primer inciso el destino en fines previsionales, al aprobarse la otra ley que se está discutiendo en el Senado y que tiene que pasar por acá, diputada Flores también, por su intermedio, presidenta, por lo tanto van a tener la oportunidad de que se debata acá en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esa aprobación, una vez que esto después fuese ley, podría ser inconstitucional. Entonces, por eso queríamos incluirlo. Sobre la garantía o referencia a la herencia de los fondos, la verdad es que nosotros lo pusimos los considerando, está en el mensaje, que nosotros esperamos que esto se mantenga en la misma modalidad que hoy día se puede ejecutar. No sabemos no sabemos todavía el diseño de la futura reforma en términos de si va a ser más por renta vitalicia, es decir, seguro, si va a tener tramos más cortos en las tablas de mortalidad y por lo tanto van a ser retiros programados donde se ejecute todo. Por lo tanto, el espíritu al menos de nosotros y la garantía que damos es que no pretendemos acabar con el concepto de herencia cuando existan modalidades del tipo retiro programado, ¿ya? O sea, eso es algo, o cuando esté en el transcurso de la vida, no es algo que queramos innovar. Por lo tanto, eso es lo que nosotros manifestamos también en el mensaje y no tenemos problema en repetirlo, dejarlo en la historia de la ley y si es que encuentran ustedes una fórmula en la que se deje expreso en el articulado, nosotros al menos no tenemos ningún problema dogmático ni nada por el estilo. Respecto a la urgencia, nosotros, a ver, este es un debate que es significativo, nosotros le pusimos de urgencia simple, por lo tanto, dependiendo de las distintas fases, por ejemplo, tiene que tener en su momento, no sé, me imagino, mencionaba el diputado de la Vaca, invitados abogados, abogadas, constitucionalistas, me imagino que cuando esto ya entre en, como se le llama, tierra derecha, me imagino que se podrá evaluar una urgencia mayor para acelerar el trámite, pero hoy día tengo entendido que quedan varias discusiones a nivel general para poder ir avanzando. Respecto a las preguntas del diputado Alessandri, que dice que este proyecto da certeza al menos hasta el 4 de septiembre, quiero transparentar y reafirmar que acá la certeza que nosotros podemos dar como gobierno es mientras dure el ejercicio de nuestro mandato. ¿Ya? Nosotros hasta el día 11 de marzo del año 2026 esperamos también en todas nuestras acciones dar cumplimiento efectivo a los mismos compromisos que se establecen en este proyecto de ley, o sea, de reforma constitucional, sean o no reforma, o sea, lleguen o no a la Constitución. Esto es algo que es inherente al diseño que nosotros tenemos en materia de reforma previsional, por lo tanto, es cierto que ustedes lo que han solicitado es una garantía que quieren que se dé para los próximos gobiernos, para, en el fondo, que quede establecido. Nosotros lo que podemos dar certeza es que hasta el 11 de marzo del 2026, que es lo que dura nuestro mandato, no hay absolutamente ninguna intención por parte del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, de la única actoría que tiene potestad para poder innovar en materia de seguridad social, quien ostenta la atribución exclusiva, es que, por un lado, no existe ninguna intención ni de expropiar, ni nacionalizar, ni tampoco fundir, esa parte es importante, fundir recursos para financiar gasto público ni directa ni indirectamente. ¿Ya? Eso es algo que yo creo que quede bien claro. No es parte del diseño de la reforma previsional que nosotros tenemos. Al mismo tiempo, la segunda pregunta era eso, el ejemplo de administrar o llevar por vía indirecta. Nosotros en el diseño institucional y tal como lo dijimos en campaña, en los documentos, sobre todo el que es más explícito es en el documento que se llegó en segunda vuelta, en los acuerdos programáticos para la implementación
del programa presidencial de nuestro presidente Gabriel Boric, es que se establece la creación de un ente público que sea autónomo, ¿ya? Un ente que no ocupe los fondos para propios fines que tenga que ver con el gobierno ni su ejecución presupuestaria, sino que esté completamente separado. Hay gente que le llama la muralla china entre los recursos que son, en este caso, para invertir y aquellos fondos que son para operar como gobierno. Nosotros al menos pretendemos mantener esa diferencia muy clara para que no exista ningún espacio de interpretación de que esos recursos los vaya a ocupar para gasto corriente el Ejecutivo, ni mucho menos. Sobre la Convención Constitucional, yo haría dos comentarios. El primero, nosotros en la División de Estudios de la SECPRES estamos monitoreando todo lo que se está discutiendo a nivel de la Convención Constitucional para prepararnos, porque como Ejecutivo nos tocaría la implementación y por lo tanto eso exige una planificación temprana. No hay absolutamente ningún elemento de lo que haya sido aprobado hoy día a nivel de borrador de la Convención Constitucional, ni tampoco de las cosas que estén ahora sometidas a votación en materia de derechos, que para nosotros den algún indicio de expropiación. No hay nada. Por lo tanto, entiendo que la discusión allí se centra, al igual que acá, en una discusión en torno al, por así decirlo, incertidumbre política más que jurídica, ¿ya? Y por lo tanto ahí nosotros no observamos algo que en la Convención Constitucional genere mayor o menor alerta de lo que sea el texto constitucional vigente en la actualidad. Por lo tanto, en ese sentido no compartimos que existan más o menos temores derivados de lo que esté en la Convención Constitucional, sin perjuicio de que pueda haber una valoración política de que sea conveniente o no despejar esta cuestión en términos políticos, cosa que uno podría compartir. Y por otro lado, también reiterar que como gobierno, independiente del resultado de la Convención Constitucional, para nosotros este principio de mantener lo que está establecido en este proyecto, es decir, la propiedad de los fondos de los trabajadores y trabajadoras respecto a los ahorros provenientes de capitalización individual, se va a dar, tanto los pasados como los futuros, se va a mantener, se apruebe la Constitución o no. Eso es algo que se mantiene sí o sí, nuestro compromiso. No es como que si se aprobara la Convención nosotros vamos a cambiar esto y hacer otra. No, es un compromiso de gobierno independiente del resultado de la Convención Constitucional. Por lo tanto, queremos dar certeza a las personas que puedan estar en la casa de que la actitud del gobierno frente a la mantención de la propiedad de los fondos que hoy día son de los afiliados y afiliadas en sus cuentas de capitalización individual va a estar independiente del resultado de la convención. Y por último, tomar la observación ya para el debate de fondo. No puedo sino estar de acuerdo con que un aspecto fundamental de un sistema de previsión y de seguridad social es el incentivar la formalidad. Eso es algo fundamental. Es importante y hay que ver cómo se generan los equilibrios para que ese argumento no se extreme al punto en que toda la cotización tiene que ser individual, porque de esa forma, claro, es verdad, se incentiva más de alguna manera la formalidad, pero al mismo tiempo lo que se genera son la réplica de las desigualdades del sistema y por lo tanto hay que llegar a una conciliación de los distintos principios que buscan forjarse en un sistema de seguridad social, pero claramente uno de los aspectos tiene que ser el incentivo a la formalidad, porque si no, el drama social de la informalidad es una cuestión que afecta no solo a las personas que quedan desprotegidas, muchas veces a los empleadores informales también les afecta, y por cierto a las arcas fiscales que al final igual se tienen que hacer cargo de una problemática social. Sobre los comentarios del diputado Ilavaca, hay varias cosas que uno incluso puede llegar a compartir respecto a algunas valoraciones. Sin embargo, como es de público conocimiento, este fue un compromiso que se adquirió en un contexto adverso donde como Ejecutivo planteamos que podía ser muy dañina la aprobación de un proyecto de reforma constitucional y al no contar con la certeza a nivel de votación es un elemento que tuvimos que recurrir no por iniciativa propia del Ejecutivo, sino porque nos vimos de alguna manera forzados a aquello. Gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Benavente. Estamos, son las 4:48, esto está hasta las 5. Si les parece, para que alcancen, tenemos 4 palabras pedidas. ¿Les parece que cerremos con esas 4 palabras pero que demos unos minutitos más para poder terminar y tener las respuestas?
o dejamos pendiente para la próxima sesión las respuestas del ministro y las palabras que queden pendientes. Perfecto. Diputado Benavente. Gracias, presidente. Sí, Presidenta. Perdón, fue involuntario. Sí. Ya está. Sí. Está bien, diputado. Sí, es que eso es lo que pasa. No, sí, no sí, sé, pero, y tengo en mente responderle a la vaca. Pero no me invisibilice. No, perdón, presidenta, no, de verdad. Gracias, presidenta, y por su intermedio, presidenta, para responderle al diputado Ilavaca, que primero se sorprende que su gobierno haya recurrido a otro sector político para un proyecto en particular. Quiero recordarle que eso es lo que pasa cuando quienes adhieren a un gobierno no se alinean con su propio gobierno. Entonces, ese gobierno tiene que buscar a quienes no se adhieren con él. Eso es lo primero. El segundo punto, el diputado Ilavaca, por su intermedio, presidenta, nos señaló que este proyecto le parecía un poco incompatible con lo que está ocurriendo en la Convención Constituyente. Le quiero recordar, diputado Ilavaca, por su intermedio, presidenta, hace unas 3 semanas usted dijo que él prefería mantener en suspenso porque esa tarde iban a haber novedades en la Convención Constituyente. Pero no hagan diálogo, les No, pido también, que se por refieran eso a que le través de estoy- la presidenta. Por su intermedio. Por favor. Esa tarde iban a haber novedades en la Convención Constituyente. Bueno, no hubo novedades. Se rechazó por tercera vez la inexpropiabilidad de los fondos. No, hubo una novedad, que se demoraron 15 minutos. La vez anterior se habían demorado 30 minutos y la vez anterior se habían demorado 45 minutos en rechazar la inexpropiabilidad de los fondos. Y por último, presidenta, por su intermedio, quiero agradecer la exposición del ministro Jackson. Ministro, de verdad, el ministro ha manifestado una muy buena disposición siempre a venir a esta comisión. Bueno, es un lugar que no le es tan ajeno y tan extraño, digamos. Sí, Lo ministro, recibimos bien, además. quiero retomar unas palabras suyas que usted señaló que el gobierno tenía un compromiso con este proyecto de ley y un compromiso con la propiedad de los fondos. No la desconocía, al contrario, quería garantizarla. Entonces, yo le quería pedir que estudiara ese tema en relación a hechos concretos. Veamos ese compromiso en hechos concretos. Cambie la urgencia de este proyecto de simple urgencia a suma urgencia. Gracias, presidente. Gracias, diputada Benavente. Estaba la diputada Giles, pero se ha retirado de la sesión. Está el diputado Longton. Gracias, presidenta. Bueno, primero que todo, agradecer que se cumpla con los tiempos y con los compromisos. Ese día de la votación del quinto retiro hubo un compromiso y se cumplió. Y yo le agradezco al ministro Jackson y al gobierno y también a la presidenta por poner este proyecto en discusión. Yo creo que cuando se cumplen los compromisos, eso ayuda también a la confianza y a avanzar en proyectos que nos interesan a todos y a todas. En relación al proyecto, ministro, la verdad es que es una muy buena señal, sobre todo con lo que está pasando y pasó justamente esos días con la constituyente. Yo estoy en desacuerdo por su intermedio con el diputado Ilavaca. Creo que nosotros no podemos dejar de funcionar esperando el resultado de una constituyente, porque además lo que nosotros hacemos no solamente influye, sino que también genera señales importantes desde el punto de vista político, de lo que quiere este Parlamento y de lo que quiere también el gobierno. Yo lamento que la constituyente no haya escuchado al gobierno, siendo que el gobierno tiene una posición clara y obviamente gran parte o parte importante de la constituyente está en sintonía con el gobierno. Y ahí claramente que pareciera ser que hay dos mundos o dos almas distintas entre el gobierno y parte importante de la constituyente. La constituyente por un lado dice que estas normas no son propias de la Constitución, pero resulta que gran parte de lo que han construido no son parte de las constituciones tradicionales en el mundo. Entonces, creo que esa no es una excusa suficiente. Respecto al contenido del proyecto, ministro, yo tengo algunas preguntas. Para nosotros es fundamental el tema de la inexpropiabilidad, pero la inexpropiabilidad no viene sola. La inexpropiabilidad sola, la verdad es que no sirve para mucho. La inexpropiabilidad, y ahí comparto lo que dice la constituyente, la inexpropiabilidad sola no sirve para mucho. Eso tiene que ir acompañado de la propiedad, tiene que ir acompañado de la heredabilidad, obviamente en los casos que sea así, y de respecto, el punto más importante, la libertad de elegir, ministro. Y es ahí donde un punto que para nosotros es muy relevante respecto a las definiciones que tenga este gobierno y en este proyecto en particular. Porque un sistema de seguridad social se puede construir con un sistema público y con administradoras de fondos privadas o bien con administradoras solo de fondos privados. Entonces, el temor
y que no solamente creo que está en parlamentarios de oposición, sino que también en parte importante de por lo menos los sondeos de opinión, es que el gobierno lo que pretende es tener un solo sistema, administrado y dirigido por el Estado, y no tener administradoras de fondos de pensiones, y que estemos avanzando hacia un sistema de reparto, es decir, donde la propiedad individual no sea parte del nuevo sistema. ¿Y por qué lo digo? Porque el inciso segundo dice que se va a respetar la capitalización individual, y yo me parece bien, pero estamos hablando del actual sistema. Presentes y usted dijo futuros en algún momento, y yo ahí también destaco porque hizo una distinción quizás muy fina para algunos, pero muy importante para otros con respecto al presidente. El presidente no dijo futuros. ¿Y por qué es importante futuros? Porque precisamente el próximo sistema que tengamos de pensiones, lo que nosotros queremos es que se asegure la propiedad, y la propiedad se va a asegurar si es que hay capitalización individual por una parte, yo por lo menos, y creo que parte importante de nuestro sector está de acuerdo también con la solidaridad, pero que la gente tenga la libertad de elegir. Entonces, esa es una definición que nosotros queremos que el gobierno tome, o por lo menos lo exprese públicamente, ministro, porque para nosotros sería muy relevante que eso fuera parte de este proyecto de reforma constitucional, porque eso también ahuyentaría muchos demonios que están dando vuelta, o temores, respecto a que efectivamente se quiera un sistema único, y si hay un sistema único, la verdad es que la inexpropiabilidad sirve de poco, porque los trabajadores van a seguir manteniendo la propiedad, pero el gobierno puede usarlo como una caja pagadora para sacar dinero de manera ilimitada, sin tener que obligatoriamente devolverlo. Eso pasó en Argentina, pasó en Perú en los 90, y obviamente que es un temor también de la oposición de que esto pueda ocurrir mediante un nuevo sistema de reforma de pensiones. Entonces, ministro, la pregunta es muy específica, es si usted cree en la libertad de elegir, que tienen que haber administradoras de fondos privadas, una pública o solamente privadas, o usted cree que tiene que haber solamente un sistema público, y si que cree en la capitalización individual con la solidaridad, o cree solamente en la solidaridad completa, es decir, más cercano a un sistema de reparto. Eso, presidente. Gracias, diputado. Quiero pedir la palabra al diputado Leiva, de quien habla Carol Cariola, y no sé si hay alguien más que quisiera, la diputada Catalina Pérez. Entonces, miren, yo quisiera proponer, porque ya quedan 3 minutos, no alcanzamos a tener estas intervenciones, quiero proponerles que podamos hacer que me hagan llegar a través de la Secretaría sus propuestas de invitados e invitadas. Lo ideal sería que la próxima semana el ministro Jackson, desde ya le pedimos poder venir a responder las preguntas y escuchar a los parlamentarios que quedaríamos pendientes. También queremos insistir en la invitación a la ministra Janet Jara, esperamos que pueda venir, y pensábamos que para la próxima semana pudiéramos tener la superintendencia de pensiones y con eso poder dar continuidad a las audiencias. Tendríamos 2 audiencias más, además de la del ministro Jackson, para poder tener especificidad al menos en esta próxima sesión, y tendríamos, por lo tanto, partiríamos con las palabras pendientes. ¿Les parece? Es que no alcanza, nos quedan 2 minutos. Es que no dieron, yo pedí el acuerdo y no me lo dieron, entonces el diputado Ilavaca no dio el acuerdo. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.